Buena tarde a todas y a todos. Bueno, vamos a continuar con nuestra práctica. Ahora lo que vamos a hacer va a ser instalar el gestor de base de datos, que va a ser MariaDB. Pero antes de hacer eso, lo recomendable siempre que instalemos algún paquete en Debian, pues es que podamos actualizar los paquetes y ficheros que ya están, los directorios, para que no tengamos complicaciones posteriores o una complicación a la hora de instalación. Para eso podemos utilizar los comandos que vienen aquí en la práctica, que puede ser el sudo apt-update y el sudo apt-upgrade. Dependiendo aquí de la versión que tú estés trabajando en Debian, es ver si puedes ocuparlos de manera optimizada, es decir, correr los procesos en el mismo momento o por separado. En este caso yo estoy trabajando con una versión Debian 12, entonces lo tendría que hacer por separado. Los comandos entonces son sudo apt-update. Si tú lo quieres hacer en conjunto, vamos a ver si nos deja. Sudo apt-upgrade, ya lo dijimos, es para actualizar los directorios y los ficheros instalados. Le voy a dar enter, si lo está haciendo. A veces lo hace, a veces no lo hace, le voy a poner que sí. Y yo lo asocio a la parte de las versiones. A veces, aunque sea en Debian 13, si lo hago en conjunto, no lo deja. Quizá esto también tenga que ver con un tema de conexión a internet. Recordemos que muchos de los ficheros que yo puedo instalar en Debian o en otra distribución de Linux generalmente jalan, ¿no?, los directorios teniendo conexión a internet a través de el sitio oficial de debian.org. En caso de que no pueda ser así, lo que se sugiere hacer es bajar los directorios, los ficheros de instalación y ejecutarlos de manera local. En este caso yo tengo ahorita conexión a internet, lo estoy haciendo directamente. Aquí ya hizo la actualización. Una vez que ya hace la actualización, voy a limpiar mi terminal y ahora sí voy a ejecutar el comando o línea de comando sudo apt install mariadb server. En mi caso yo ya lo tengo instalado, voy a intentarlo hacer uno nuevo para ver si lo hace o qué mensaje me manda. El comando, la línea de comando es sudo apt install, como lo hemos hecho para el servicio web, instalar Apache, pero en este caso sería indicándole que sería mariadb-server. Le voy a dar enter. Lo que está haciendo es que ya me está leyendo la lista de paquetes instalados y pues aquí, como ya está instalado, lo está haciendo rápidamente. Digamos que ya nada más los está actualizando, pero pues el servicio ya está instalado y configurado. Sin embargo, vamos a seguir las instrucciones de la práctica para ver cuál podrían hacer algunas de las excepciones. Esto sería el paso 2. El paso 3 me pide que, aunque más bien ya se instaló los paquetes, ahora voy a prenderlos, ¿no?, a iniciarlos. Una vez iniciada la instalación, pues hay que iniciar los servicios del gestor. Con el comando voy a utilizar la línea de código y sería, bueno, aquí no la voy a reutilizar. El comando es systemctl start mariadb. Aquí ya no es necesario poner mariadb server, solamente en la cuestión de la instalación sí es necesario especificarlo. Aquí solamente tendríamos que poner systemctl start mariadb. Realmente Debian no te manda otra instrucción, a menos que esté mal escrito o algo que no se pueda, pues sí te mandaría error. En este caso se supone que ya está completada la instalación y ya se iniciaron los servicios. Ahora lo que vamos a hacer es habilitarlo con el sudo systemctl enable. Pero antes de que ver si ya está habilitado, o más bien habilitarlo, podría ser que quisiéramos ver si ya está habilitado para no tenerlo que habilitar. Este comando, esta línea de comando que estoy colocando aquí, viene posteriormente a la práctica, pero la vamos a utilizar una vez, que sería systemctl status mariadb. Y por ejemplo aquí ya me dice que mariadb está habilitado y activado. Le voy a dar Q para salir de este bucle y pues ya no es necesario habilitarlo porque ya está habilitado. En caso de que no estuviese habilitado, entonces en lugar de esta línea de comando tendríamos que poner
enable. Enable, ¿sí? Como ya está habilitado, pues lo hace rápidamente. Y nuevamente les sugiero poner systemctl status MariaDB para efectivamente corroborar que ya esté habilitado. Le voy a dar el Q para salir y voy a limpiar mi terminal. Clear. Listo. Una vez que ya está instalado, configurado, habilitado los servicios del sistema de gestión de base de datos, lo que nos solicitan es configurar algunas cuestiones de seguridad, en el cual nosotros sabemos especificar cómo es que va a funcionar nuestro gestor, quiénes van a ser los usuarios y toda esa parte. Entonces, para esto vamos a utilizar la línea de comando sudo mysql --secure installation. Ok. Aquí, por ejemplo, déjenme ver porque no me lo está secure. Ok. Me falta una S, por eso no me lo está reconociendo. Installation. Ahí está. Y aquí a continuación me va a hacer una serie de preguntas en cuanto al superusuario. Estamos hablando del superusuario de la base de datos. Recordar que ya tenemos un usuario root para mi sistema Debian, pero una vez instalando el gestor de base de datos, el servicio de base de datos, tengo que yo especificar las características de mi superusuario para mi base de datos, para mi administrador de base de datos. En este caso me está diciendo que, bueno, vamos a trabajar con el superusuario de la base de datos, ¿sí? Y lo que me pide a continuación es especificar si yo quiero darle una característica de autenticación a este root. En este caso, por la práctica que nosotros vamos a estar utilizando, y voy a retomar la práctica 6 y el script 2 de página 2, en donde yo estoy estableciendo que para hacer la conexión a la base de datos voy a necesitar un usuario root, que es el que ya tengo aquí como superusuario en mi base de datos, pero aquí si nos damos cuenta, el apartado de password no lo estoy colocando, no estoy colocando un password. Entonces, en este sentido, para este tipo de prácticas no voy a especificar que el usuario root tenga un password, porque si yo lo especifico y acá no lo agrego, pues obviamente no va a conectar la base de datos. Entonces, en este caso le voy a poner que no, la N, no, y Enter. Aquí igual me solicita si quiero agregarle el password, ¿sí? Voy a decir que no. Y en este siguiente apartado me solicita o me pregunta que si quiero renovar usuarios anónimos que ya trae, digamos, dentro de la configuración del gestor. Yo le voy a decir que sí, no quiero esos usuarios por el momento, no voy a administrar ahorita usuarios, ¿sí? Y me solicita o me está preguntando que si yo quiero agregar o especificar algún login para el usuario root o cualquier usuario. Yo le voy a poner igual que no, ¿sí? Y me dice que si yo quiero remover la base de datos de prueba en el cual se pueda llegar a tener acceso, yo le voy a poner que sí, no lo necesito, va a ser una base de datos muy austera solamente para pruebas de la práctica. Y me dice que si yo quiero especificar alguno de los privilegios para las tablas de mis bases de datos, le voy a poner que no y listo. ¿Vale? Ahí ya quedaría de forma muy austera configurado lo que es mi base de datos dentro, o más bien mi gestor de base de datos dentro de un ambiente Debian. ¿Qué es lo que seguiría? Una vez que ya están configuradas estas reglas de seguridad para yo poder empezar a utilizar mi gestor de base de datos, pues bueno, ya voy a poder continuar en realizar una base de datos. Muchas de estas reglas, como ya lo vimos, tienen que ver con la contraseña del root, eliminar los usuarios anónimos, deshabilitar accesos remotos de usuarios. Y bueno, eso a nivel administrador de base de datos, pues se podría checar para ver cuál podrían ser algunas vulnerabilidades en cuestión a este aspecto. Una vez que ya tengo instalado MariaDB, aquí por ejemplo la práctica nos solicita volver a revisar el estatus de MariaDB para ver que efectivamente esté
corriendo, esté habilitado y esté corriendo. Entonces el comando nuevamente es systemctl. Como en estos procesos y en mucho más con cualquier distribución de Linux, pues recordar que no va a haber un mensaje que te diga todo está perfecto, todo está funcionando. Tienes que verificarlo, y si lo haces en línea de comando, pues mucho mejor porque tienes más permisos. Entonces aquí veo que mi gestor sigue habilitado y corriendo sin ningún problema. Aprieto la tecla Q para salir de esa parte. Voy a limpiar nuevamente mi terminal. Y ahora lo que seguiría sería entrar a la línea de comando propiamente del gestor dentro de la mente de Debian. ¿Con qué lo hago? Con el comando sudo mysql. Y en este momento pues ya me está dando la bienvenida al monitor o a la línea de comando del gestor. Uno de los comandos que voy a explicar ahorita, que son muy básicos para el manejo de base de datos, no vienen en la práctica 7, pero sí es importante tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque los necesito para crear una base de datos que coincida con el código de conexión de este formulario, ¿sí? Entonces aquí el código de conexión me está pidiendo, o el método de conexión me está pidiendo crear una base 1 que tenga una tabla alumnos y que tenga los comandos nombre, mail, código de curso. Entonces eso no viene especificado en esta práctica, pero pues lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, primero, para ya manejar este gestor de base de datos es importante conocer algunos comandos muy básicos. El primero de ellos, ¿cuál podría ser? O más bien, ¿cuál va a ser? Puedo teclear show database para revisar las bases de datos que tiene por default el gestor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo ya tengo base 1 porque ya había hecho pruebas anteriormente para esta práctica. Pero si yo quisiera crear una base de datos, el comando sería create database nada más. Y voy a poner una que se llame base 2. Punto y coma. Importante. Las sentencias que yo deberé agregar en este gestor de base de datos, o por lo regular en todos los gestores de base de datos, siempre debe terminar con un punto y coma para terminar la instrucción. En caso de que no sea así y le demos enter, pues no las va a solicitar. Siguiendo con la práctica, y lo que voy a hacer es que dentro de base 1 voy a crear la tabla alumnos con esos campos. Pero para poder yo ocupar esa base de datos tengo que poner el comando use, quiero utilizar base. Y listo, ya estoy dentro de base 1, ya la puedo ocupar. Por eso es que aparece de esta forma. Voy a pasar de este lado. Y ahí yo ya puedo crear mi base de datos, o más bien la tabla alumnos. ¿Cómo la voy a crear? Pues bueno, voy a seguir el siguiente código. Pero antes de seguir ese código, recuerdo que yo ya había creado esa tabla. Voy a consultar primero la tabla, y si no está, la creamos. Y si está, pues creamos otra tabla para que vean cómo es el proceso. Entonces aquí voy a poner, así como puse show database, voy a poner show tables. ¿Listo? Y entonces aquí ya tengo alumnos. Y si yo quiero ver la estructura de esa tabla, el comando sería desc alumnos. ¿Listo? Y aquí ya tengo los campos que yo voy a utilizar para esa base de datos y esa tabla de acuerdo a ese código de conexión. Ok. En caso de que yo no tenga aún la tabla, ¿cómo la puedo crear? Bueno, la forma de crear la tabla sería la siguiente. Yo ahorita voy a crear una que diga alumnos 2. Entonces el comando es create table alumnos 2. Alumnos 2. En el cual le voy a indicar que los campos van a ser los siguientes, ¿sí? Los campos tienen que ser, ejemplo, voy a poner que sea un ID de tipo entero, ¿sí? Autoincrementable. Entonces mi primer campo va a ser el ID. No lo especifica el script, pero bueno, así lo vamos a dejar.
Este va a ser autoincrementable, es decir, cada que se agregue un nuevo registro a través de este formulario, pues se va a ir guardando en la tabla alumnos, es la base 1. Entonces va a ser autoincrementable, auto, guión bajo, perdón, increment, y lo voy a poner que este va a ser mi llave primaria, primary key, coma. Mi segundo campo va a ser el de nombre, y este va a ser de tipo varchar, así lo voy a especificar inicialmente, varchar, y con una longitud de datos de 100 caracteres, coma. Y mi siguiente campo, bueno, en este caso, antes de esto voy a poner que sea not null, obligatorio, coma. Estos son conceptos ya básicos igual de base de datos, que no vamos a ahondar mucho en esa parte, pero que sí son necesarios pues tomarlos en cuenta para la hora de la creación de una base de datos, y son conceptos pues muy básicos. El siguiente campo sería mail, y este igual le vamos a decir que es varchar, y este le vamos a dar una longitud de datos de 150. Igual va a ser not null, not null, en ese espacio, ok. Y el último campo es el de código curso. Código curso va a ser varchar, igual varchar, y le vamos a dar una longitud de datos de 50 caracteres. Igual vamos a poner como no obligatorio, not null, ¿sí? Como ya agregamos todos nuestros campos a la tablita, vamos a cerrar paréntesis y vamos a dar punto y coma. Vamos a dar enter, ¿sí? Dice que hay un error, checaré el manual, algo no estamos haciendo bien en cuestión de la tabla, ¿sí? Y es porque posiblemente estamos colocando la instrucción de crear table con minúsculas. Vamos a intentarlo con mayúsculas. Create table, y lo vamos a poner separado, a ver si no los manda. Listo. Inicialmente habíamos puesto en minúsculas y junto, en este caso lo vamos a poner en mayúsculas y separados. Muy bien. Si yo quiero revisar las tablas creadas, voy a utilizar el comando que he utilizado anteriormente, show tables, ¿ok? Y además de alumnos que ya tenía creada, tengo alumnos 2, ¿sí? Si yo quiero revisar la estructura de los datos así igual como la tabla de alumnos, ahora lo voy a checar con alumnos 2. Desk alumnos 2, coma, y bueno, ahí estamos viendo que ya tenemos los campos. Ahora, en función a la práctica que estamos haciendo, pues técnicamente solamente tendría que existir una base 1 con una tabla de alumnos y con sus respectivos campos. Ahorita no vamos a mostrar o comprobar la conexión de este pequeño formulario con la base de datos. Lo único que vamos a hacer ahorita es poner la instrucción para que en determinado momento podamos ver si se están cayendo los registros, ya sea desde el servidor o desde el cliente. ¿Con qué lo hacemos? Con la instrucción select from alumnos. Ya en un siguiente video vamos a mostrar si funciona y si no funciona, cuál es el problema y cómo lo vamos a solventar, ¿vale? Entonces, en este caso, de acuerdo a la asignatura que estamos desarrollando y las prácticas que deberán entregar para este parcial, pues nos quedaríamos hasta este punto, ¿no? Práctica 6, instalación y configuración de servicio web, que aparezca su formulario tanto en el cliente como en el servidor a través del navegador, que estén activados esos servicios web, que estén activados los servicios de base de datos, que podamos entrar al gestor de base de datos y que podamos crear base 1 con su tabla alumnos y con sus respectivos campos.
datos. Hasta ahí quedaríamos en este video. Y repito, habrá un siguiente video en donde veamos, comprobaremos si están cayendo los registros, si no, solventar la situación hasta que quede la conexión de manera correcta. Muchas gracias.